Ok, bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de pláticas, un poco en conmemoración del Día de la Lógica, el Día Mundial de la Lógica, y también pues para hacer la entrega de los reconocimientos a los estudiantes que participaron en el concurso El Genio de la Lógica. Es para mí un placer presentar a la doctora Lourdes del Carmen González Huesca. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Departamento de Matemáticas. Ella obtuvo su licenciatura en computación en el 2007, ahí en la UNAM. Posteriormente, en el 2010, su grado de maestría en computación, también en la UNAM. Y posteriormente, en el 2015, obtuvo su doctorado por parte de la Universidad París-Cité, antes París 7. Y ella, bueno, pues trabajó, o su grupo de investigación está formando parte del INRIA, del Instituto Nacional para la Investigación de Ciencias Digitales y Tecnología. Sus áreas de interés son la lógica en y para pues la computación, los sistemas de tipos para lenguajes de programación, el cálculo lambda y la relación entre todos estos elementos. Ella es una experta en el uso de Cook, uno de los sistemas de ayuda para la demostración de teoremas más destacados actualmente. Y bueno, pues sin duda es un placer tenerla aquí con nosotros. El día de hoy pues va a darnos una plática en la que nos va a platicar justamente acerca de la lógica y especificaciones de problemas. Adelante, Lourdes, bienvenida. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por esta invitación. No había previsto participar en la conmemoración del Día Mundial de la Lógica, pero creo que esta es una muy buena eh, oportunidad para hacerlo. También les saludo a todas, todos y todas que están por allá en el auditorio y los que están también conectados a la sesión. Y como lo dijo Vero, pues yo me dedico un poco a lógica en ciencias de la computación o cómo es que utilizamos varias herramientas lógicas en computación. Y es de lo que les vengo a platicar hoy. Tengo entendido que allá todos son estudiantes de matemáticas aplicadas. Pareciera que no somos áreas tan cercanas, pero espero que después de esta charla ustedes vean que sí estamos conectados y que ese lenguaje maravilloso de la lógica es lo que nos permite conectarnos a todos. Antes de comenzar, decirles que si alguien tiene alguna duda o algún comentario, que lo hagan o nos esperamos al final, no importa. Vamos sobre la marcha y ustedes si es así algo muy importante de preguntar o de comentar, me lo hacen saber y lo resolvemos en el momento. Entonces, un poco de introducción para situarnos en el tema. Yo soy computóloga, yo estudié ciencias de la computación y como dice Bea, estoy especializada en el área de computación teórica. Y realmente cuando revisamos las referencias o los libros o pues digamos, toda la bibliografía que hay alrededor de la computación, pues digamos que hay un crecimiento exponencial de todo el material que existe ahora, ¿no? De todas las referencias que hay. Y pues también hace 50 años, o más o menos 50, 60 años, pues no podríamos o no sabíamos que las computadoras iban a ser tan indispensables ahora en nuestras vidas. Y es cierto que ahora estamos de cualquier manera ligados o ligadas al mundo de la programación o a algo relacionado con computación, ya sea como usuarios finales, es decir, nuestro teléfono inteligente, nuestra computadora, nuestras bocinas inteligentes o los relojes inteligentes o cualquier cosa que tiene digamos que el adjetivo de ser inteligente, pues realmente lo que hay detrás es un sistema computacional complejo. Y también la gente que nos dedicamos a la computación, pues estamos como del otro lado de los usuarios, ¿no? Pero de todas formas, ya creo que muy pocas personas escapamos al hecho de estar relacionados con la computación. Y la computación o un poco las ciencias de la computación, podemos rastrearlo digamos que hace 100 años, más o menos, que empezó a surgir un poco estas ideas matemáticas, sobre todo, y un poco filosóficas, acerca de qué es un cómputo o cómo
es que estas máquinas o cómo podemos tener herramientas de apoyo para hacer cálculos y eventualmente eso creció o se transformó en cómo ocupar estas máquinas para sacarles provecho en cuanto a comunicaciones, en cuanto a hacer cálculos todavía más complejos y ahora pues programas o cosas inteligentes. En muchas partes del planeta también las ciencias de la computación o la ingeniería en computación o cosas semejantes, se le da esa característica de ser una ciencia de la información. Hay muchos lados en donde le llaman informática y es justo porque, si se fijan, lo que puse ahí en verde, todo tiene o está relacionado con información, cómo manejamos la información. Entonces, pues finalmente a lo que me dedico o a las ciencias de la computación en general, podríamos decir que es manejo de información de dos estilos. Uno es los datos con los que contamos, la información con la que estamos interactuando en el ambiente y la otra es la información a través de programas, es decir, cómo podemos transformar los programas o cómo podemos sacar conclusiones de ciertos programas, tomar decisiones de programas y eventualmente cómo traducir esa información a cosas útiles. Entonces, sí, las ciencias de la computación son datos y programas, digamos, podríamos verlo como información en esos dos sentidos. Y eventualmente lo que nos interesa a nosotros estudiar, pues es eso, ¿no? A los programas, no tanto a los datos, sino más bien a los programas, como esos entes o esos objetos que nos pueden ayudar a tomar decisiones finalmente o a resolver problemas, como lo pongo allá abajo, ¿no? Entonces, un programa solamente sabemos que es un conjunto de instrucciones ordenadas para poder llegar a un objetivo o para resolver un problema. Pero estas instrucciones no son o no las damos usualmente en español o en inglés o en francés o en algún lenguaje natural, sino que lo hacemos a través de un lenguaje formal. Y ese lenguaje formal es el que nos da ciertas garantías acerca de los resultados que vamos a obtener. Entonces, esas instrucciones son tan o deben de ser tan detalladas como queramos para resolver un problema o para resolverlo de forma precisa, pero no nada más se queda en eso, sino que hay otro, como o muchos universos de instrucciones o muchas, eh, digamos, como programas relacionados que no nada más tienen que ver con resolver el problema, sino que también tienen que ver con cómo nos comunicamos con la computadora a través de lenguajes de programación o traductores. También hay otros programas que se encargan de controlar los dispositivos físicos. Por ejemplo, si tenemos un robot, necesitamos tener cierto ambiente de comunicación o pues sí, ciertos lenguajes o ciertas instrucciones para que el robot, las rueditas del robot giren hacia un lado o giren hacia el otro o haga cierta acción el robot, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esa interacción con dispositivos físicos y finalmente, pues regresamos a lo mismo, que es comunicación y transmisión o manejo de datos a través de otros datos que son programas. Entonces, en ese punto estamos situados un poco en ciencias de la computación, pero también en matemáticas aplicadas siento que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Porque también, o más bien la parte principal de estas dos áreas es la abstracción y también la propuesta de soluciones a ciertos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos dan un problema, ¿no? Voy a ponerlo aquí un poco con rojo. Tenemos un problema y pues tenemos que entender ese problema. ¿Qué queremos hacer? Y eventualmente la primera situación en la que tenemos que pensar es cómo lo podemos abstraer o cómo podemos tener una forma clara de entender el problema sin que haya ambigüedades, sin que haya malos entendidos, digamos, y que podamos proponer una solución más o menos razonable. Después de esa especificación sigue un poco la parte de diseño, es decir,
¿cómo vamos a resolver ese problema? Ya lo entendimos, ya lo analizamos, ya hicimos una abstracción del problema, ahora diseñamos una solución a ese problema. Y una vez que tenemos una solución, o varias soluciones, digamos, el siguiente paso es tratar de encontrar una implementación, ya sea hacer un programa directamente o explicar ese diseño de solución para que otras terceras personas lo implementen en algún dispositivo físico o en algún dispositivo electrónico, digital, etcétera, ¿no? Y una vez que ya está implementado, pues ahora lo que nos toca es tratar de ver si funciona, si podemos mejorarlo, si hay alguna área de oportunidad en la que la situación pueda mejorar respecto a la solución del problema. Y usualmente en el desarrollo de programas y en empresas de software, pues aquí llegan a la optimización y este es como el punto final, ¿no? Yo vengo a hablarles un poco de esta, digamos, etapa en el desarrollo de programas que no está tan usada en la parte de la industria o del desarrollo de software, porque lo que nos interesa aquí es decir, bueno, ok, si un cliente me había propuesto que desarrollara una interfaz gráfica para utilizar o generar un robot inteligente que haga algunas acciones particulares. Tal vez yo no entendí bien el problema y entonces mi especificación no estuvo bien o está parcialmente bien y entonces pues es una cadena, ¿no? Porque el diseño y la implementación y eventualmente la mejora no van a estar enfocadas en el problema original. Supongamos que somos lo suficientemente buenos para entender el problema que me están proponiendo y entonces tengo una especificación más o menos realista de lo que es el problema. Ok, hago todo mi proceso, inclusive puedo hacer varias iteraciones de este proceso como de este ciclo, pero resulta que una vez que yo propuse un diseño, como les digo, otras terceras personas hicieron la implementación, pero esas personas no entendieron lo que yo había entendido del problema a pesar de que se los expliqué. Entonces, la gente que lo implementa, pues está 1000% convencida que está muy bien su solución e inclusive me dan un desarrollo demasiado eficiente o muy bueno, que hace las cosas rapidísimo o que no tiene fallas. Y cuando yo se lo presento a la persona que me propuso el problema originalmente, me va a decir, oye, pero es que esto no es lo que te pedí. ¿Qué está pasando aquí, no? Tú me habías entendido y estábamos en sintonía con lo que había que resolverse, pero me estás entregando finalmente una solución que no es la solución del problema que te propuse. Entonces ahí es donde entra esta área de especificación, porque lo que queremos es que, perdón, de verificación, porque lo que queremos es que estas dos áreas, digamos que el diseño sí es muy importante, pero el diseño va a estar correcto si la especificación realmente está pegada al problema. Y después de ese diseño, pues la implementación digamos, el producto final, que es ese sistema computacional o un programa o etcétera, esa implementación va a estar correcta o va a estar resolviéndose el problema siempre y cuando esté siguiendo esta especificación. Puede ser que me salte la parte de optimización o de mejoras, pero sí es importante que estas dos fases del desarrollo de programas estén, digamos, vayan de la mano. Y eso se va a lograr con la etapa de verificación. Entonces, principalmente lo que hago es estudiar o relacionarme con estas dos áreas, la especificación de problemas y la verificación, para poder asegurar que las implementaciones son correctas. Entonces, es un ejemplo rápido. No sé si todos llevan estructuras de datos, pero creo que sí, es como algo imprescindible o estructuras discretas tal vez también.
Y pues este ejemplito es de arreglos. Usualmente en computación lo que hacemos es, como les dije, dividir la información en datos y en programas. Pero además de esos, necesitamos también digamos, como una parte física o una parte de almacenamiento en donde esa información esté guardada de una manera óptima. Entonces, una de las estructuras más básicas o las primeras estructuras que se revisan en programación son los arreglos. Y esta es una estructura, digamos, en cierto punto tradicional, en donde lo único que estamos haciendo es guardar información, por eso se llaman arreglos, en una secuencia lineal o finita de cajitas, digamos. Son cajitas pegadas una a la otra en el disco duro o en la memoria. Y cada cajita está guardando, o cada espacio de esos está guardando un objeto. Debemos de guardar objetos que sean similares o elementos que sean similares y podemos, digamos, como navegar en esta estructura a través de índices y llegar a recuperar la información que está ahí almacenada. Estas estructuras, como son las más básicas, tienen ciertas propiedades. Debo de hablar o tenemos que tener un tamaño fijo para estos entes o estos arreglos. Necesito guardar cosas del mismo estilo o del mismo tipo para poder hablar de esta estructura homogénea, digamos. Puedo identificarlos con etiquetas o índices para saber en dónde están posicionados dentro de ese arreglo. Puedo acceder o puedo modificar la información que está ahí almacenada y pues todo está muy bonito porque es una cajita de cajitas y puedo tener la información ahí claramente. Espero que esto no sea muy impresionante, pero bueno, es un código, no sé si se ve bien, si no está muy clarito. Es un código en el lenguaje de programación C, en donde estamos trabajando con arreglos. Los arreglos son una estructura que ya viene definida en el lenguaje de programación y lo único que está pasando aquí es que estoy definiendo dos arreglos, un arreglo que se llama ARR, que está guardando dos cosas, y un arreglo que se llama DSE o DEC, que está guardando cuatro cosas. Aquí lo que está pasando es que estoy preguntando por la posición número 3, cuando yo dije que iba a guardar dos cosas, es decir, no hay nadie en la cajita 3 porque solamente hay dos cajitas en el arreglo. Y acá también estoy preguntando por la cajita -2, la cual tampoco existe. Bueno, existe, digamos, en la memoria, pero no es parte del arreglo original que yo propuse. Entonces, estos dos realmente me están dando errores en cuanto al manejo de información. Y eventualmente la de aquí abajo, por ejemplo, estoy diciendo que tengo tamaño 4, pero estoy guardando 5 cosas. Entonces, ¿qué va a pasar en la memoria? ¿A quién voy a decidir que lo voy a tirar a la basura, ¿no? Porque si nada más dije que era una caja de 4 espacios. Entonces, con este tipo de situaciones tan sencillas, es que quiero ejemplificar esta situación de tratar de emparejar una especificación con una implementación. Y lo que quiero también es ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo puedo razonar respecto a esa estructura? Y razonar, a lo que razonar, o a la palabra razonar me refiero, es a tratar de entender que voy a hacer un uso correcto de la información. Aquí otro ejemplo, las pilas. Este es una estructura un poco semejante. En lugar de tenerlo, bueno, también es lineal, también es de tamaño fijo, pero ahora se llama pila justo porque estamos apilando información. Entonces, la única manera de obtener información es
revisar lo que hay aquí o acceder a esta información, pero si yo quiero acceder a la información que está por acá abajo, no puedo hacerlo porque tengo otra información, digamos como que lo está tapando, ¿no? Entonces una pila lo único que está haciendo es justo apilar información. Entonces tal vez esta estructura de datos no es como muy buena porque pues tengo que sacar todo, la información que está arriba de algún dato para poder acceder a él y eventualmente volver a guardar la información, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las estructuras básicas. De hecho, son muy importantes para el manejo de información en lenguajes de programación para ejecutar programas, en los sistemas operativos y en los compiladores. Pero bueno, podemos hacer uso de ellas en otras circunstancias. Por ejemplo, aquí, este de aquí es igual código de lenguaje C. Y aquí estoy enfatizando que tengo un límite en la pila. Entonces les estoy pintando la pila de esta manera. Digamos que es, digamos, como el fondo de la pila. Y solamente tengo acceso a los objetos que están, o más bien al único objeto que está en el tope, o hasta arriba de la pila, digamos. Pero si se fijan, yo no le estoy poniendo que esto es algo de tamaño fijo. Si le cierro aquí, entonces significa que también tengo una pila de cosas y esa pila tiene un límite. En este caso, en el código estoy poniendo el límite que son 100, es decir, tengo 100 espacios de almacenamiento en esta pila. Pero ¿qué tal que yo quiero una pila que no tenga tope, que más bien, perdón, que no tenga límite? Que pueda yo guardar información, así, digamos, como al infinito, ¿no? Eso tengo que analizar mi lenguaje de programación y decir, bueno, ¿cómo puedo representar esto? O si hay alguna facilidad en ese lenguaje o en otro lenguaje de programación que me permita tener ese almacenamiento infinito, ¿no? Y es el caso de, este de aquí es lenguaje C++, digamos que es como la evolución del lenguaje C, en donde tenemos aquí una noción diferente de cómo organizar la información o de cómo estudiar la información. En este lenguaje tenemos clases o tenemos, digamos, como identificar ciertas características de la información para poder agruparlas en clases o, digamos, sí, en clases o colecciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ocupar vectores y esos vectores no tienen un tamaño fijo, es decir, no me permiten, más bien me permiten seguir guardando información. Aquí lo único que está pasando es que voy a dar un tamaño más o menos arbitrario para decir que, o idealmente que va a haber 1000 elementos en esa pila, pero si me dan el elemento 1001, el lenguaje de programación, el programa en sí y la computadora puedan trabajar con toda esa información sin restricción. Entonces, eso es lo único que está pasando aquí. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues a que ese momento o esa fase en el estudio de problemas, de cualquier problema, no necesariamente un problema que requiera una implementación computacional, sino que cualquier proceso de razonamiento, de entendimiento y eventualmente de especificación y abstracción de problemas, en el caso de lenguajes de programación, me lleva a estudiar ciertas formas de almacenamiento de información, que son las estructuras de datos. Entonces, las estructuras ya vienen disponibles en un lenguaje, usualmente. De hecho, cualquier lenguaje de programación es como una calculadora, porque todos los lenguajes pueden hacer operaciones básicas. La otra es simular un comportamiento dependiendo de esa especificación que yo abstraje sí, abstraje, bueno, que se hizo la abstracción, para que eventualmente pueda utilizarla de la mejor manera
O la tercera opción es que no encuentro la forma óptima en un lenguaje de programación de representar la información, entonces pues yo me voy a aventar la chamba de proponer una estructura que sea adecuada a lo que yo quiero definir o la información que necesito tratar. Y entonces es donde volvemos otra vez a esa pregunta de, bueno, ok, estás proponiendo algo nuevo o estás usando algo del lenguaje o lo estás modificando. ¿Cómo puedes asegurar que eso que tienes ahí es correcto o que eventualmente la implementación va a ser correcta? Y eventualmente que los programas que vas a desarrollar bajo estas estructuras o con estas nociones o abstracciones se van a comportar de forma correcta. Es decir, van a resolver el problema que se necesitaba y eventualmente no van a fallar en su ejecución, ¿no? Entonces, ese es como también un fin último de un poco de esta área de ciencias de la computación. Entonces, queremos asegurar o demostrar que nuestros programas o nuestros resultados, nuestras propuestas de soluciones sean correctas. Y eso usualmente en programación y en matemáticas, pues nos lleva directamente a una demostración, ¿no? O a un proceso en el que tenemos que convencer a los otros que lo que yo estoy proponiendo como solución es la buena, ¿no? Es la mejor solución. O es la que no tiene errores, o es la que va a ser más eficiente, o la que va a resolver el problema. Y eso finalmente nos lleva a demostraciones o tratar de convencer al otro de que lo que yo hago es correcto. Y las demostraciones, que, ¿cómo se pueden resumir? Pues se pueden resumir en pruebas. Bueno, es el sinónimo, ¿no? De demostración y prueba. Pero esas demostraciones y pruebas lo que hacen es, o digamos como que ese proceso de convencimiento es, ok, yo te explico mi solución y en esa explicación también debe de ir una garantía de que mi solución es la buena, ¿no? Entonces, esa situación o esa ecuación de garantía más explicación es eventualmente lo que la lógica matemática nos ofrece. La lógica matemática es ese lenguaje y fundamento de las matemáticas, que más o menos como lo conocemos ahora se estableció más o menos hace 100 años, un poquito más o menos de 100 años, creo que un poquito más de 100 años, y eventualmente ha sido como la piedra angular en ciencias de la computación. Cualquier área de ciencias de la computación o inclusive de matemáticas aplicadas o de inteligencia artificial, de analista de datos, etcétera, cualquiera de esas converge o siempre vamos a encontrar algo de lógica detrás. Y además, esa lógica ahora se está, digamos, como que refinando o ciertas áreas de la lógica se están refinando en lo que, a lo que me dedico, que son los métodos formales, que es esa relación que les puse al principio de la especificación y la implementación. Perdón. Queremos que nuestro software o nuestros sistemas computacionales sean seguros, sean confiables, que hagan lo que tienen que hacer, que no se queden pasmados, que no se vaya a morir, que no se vaya a quemar la computadora, etcétera, ¿no? Cualquier situación errónea que ustedes se imaginen, no la queremos, ¿no? Y eso está o viene, digamos, como lo traemos encadenado desde el diseño o desde la especificación de algún sistema de software. Entonces, los métodos formales son todas esas herramientas y técnicas, tanto matemáticas como computacionales, que nos permiten tener esa confianza en los sistemas, ya sean, les digo, computacionales o inclusive matemáticos, ¿no? Y pues el fin último es usar estos métodos, perdón, para mejorar el desarrollo de software. Grosso modo, estas técnicas o estas herramientas se dividen en tres. En esas tres, perdón, la primera que es especificar el problema, después desarrollarlo y eventualmente asegurarnos que la solución es la buena, ¿no?
Entonces, la definición de la verificación formal, de lo que hacen los métodos formales, es eso, decidir que la implementación o alguna idea, alguna solución es correcta respecto a la especificación o respecto al problema que me están dando. Y hay muchas maneras de hacerlo, y en todas ellas hay una lógica refinada o una lógica muy particular que nos permite tomar esa decisión, sí, la decisión de la verificación. Creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a darle un poco de prisa aquí a esto. Entonces, así, resumiendo rápido. Las matemáticas o el lenguaje matemático nos permite abstraer o, sí, tener la abstracción de algo, ya sea un problema, una idea, una noción, una solución, esa idea abstracta de algo. Y lo que hacemos a veces en matemáticas aplicadas y computación es tratar de llevar o de realizar ese algo, es decir, construirlo y usarlo de la mejor manera. Entonces, finalmente, las lógicas no es una lógica matemática, sino que hay una infinidad de lógicas. Todas estas lógicas sirven como ese lenguaje para construir, manipular, utilizar, abstraer, optimizar, lo que ustedes quieran, la información. Y a mí un poco lo que me interesa es esas... Ay, perdón, estas nociones de cómputo. No sé si voy bien en tiempo, Vero, o adelanto. Nos quedan unos escasos 2 minutitos, si quieres cerrar, para que aún tengamos tiempo, aunque sea para una preguntita. Súper. Entonces, el código que les presenté antes era código en C, en C++. Es un lenguaje un poco estricto, imperativo. De hecho, es el lenguaje en el que están programados casi todas las computadoras del universo, o digamos, como una versión de ese lenguaje. Pero si se fijan en ese código, no podemos razonar respecto a la información que hay ahí. Entonces, ahí es donde entran otros lenguajes de programación que permiten describir todo esto. Este extracto de aquí, este código de aquí, está en un lenguaje de programación que es Coq, que es el que Vero mencionó, en el que he estado trabajando. Y este lenguaje lo que nos permite es combinar las dos cosas. Nos permite combinar definiciones, que es un poco lo que está aquí al principio. Aquí estoy definiendo listas de tamaño fijo, que realmente es lo mismo que los arreglos, lo que habíamos visto de los arreglos, ¿no? Tengo mis arreglos. Y de hecho, inclusive, eventualmente puedo también utilizarlos para definir pilas también de tamaño fijo. Entonces, esta de aquí es la definición de esa estructura. Y después aquí tengo otra definición que me permite realizar operaciones sobre esa estructura. Y aquí tengo una función que me permite aplicar un mapeo o hacer una modificación a todos los elementos de la lista, o del arreglo, o de la pila, como ustedes quieran verlo. Y finalmente aquí, perdón, tengo un teorema de una propiedad de estas estructuras. Entonces, en este lenguaje no nada más tengo la oportunidad de tal cual programar y hacer propuestas de código, sino también tengo la oportunidad de describir teoremas
en una lógica muy refinada que va más allá de la lógica de primero o de segundo orden para poder definir las propiedades muy particulares del código que estoy programando. Y entonces, este es como un todo en uno. Tengo el código, tengo mis demostraciones de que ese código es el bueno. Y entonces, en estos ambientes, con estos asistentes de prueba, puedo juntar todo, ¿no? Tengo el código y puedo convencer, o sea, tengo la garantía y la explicación, ¿no? Para convencer a los otros de que mi propuesta es la mejor. Entonces, pues eso, ya para cerrar, me interesan los métodos formales, no como, bueno, no tanto como lenguajes de programación o como esas cosas computacionales que pueden estar separadas de algo, digamos, más matemático, podríamos pensarlo, sino que quiero ayudarme de esas herramientas que tienen lógica por todos lados. Tal vez no es muy claro cómo está la lógica, pero está ahí. Si nos ponemos los lentes correctos, podemos ver la lógica detrás de todas estas herramientas computacionales y matemáticas. ¿Para qué? Para tener mejores programas o para manejar la información de otra manera. Y esto, si se ponen a googlearlo en asistentes de demostración o demostradores de teoremas o etcétera, van a ver que son herramientas computacionales que están teniendo mucho auge porque nos permite verificar formalmente nuestro razonamiento. Es decir, que esas pruebas, esa garantía más explicación, está ahí, digamos, como que a la mano, ¿no? Entonces, espero que esta plática les abra una ventana, una puerta a ver que la lógica es importante, no nada más como materia básica, sino que es algo que está ahorita o siempre ha estado detrás de nuestros programas y de la información que manejamos. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, pues entonces tenemos poquito tiempo antes de irnos al café, pero pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, podemos pasarle el micrófono o si quieren escribir la pregunta, la podemos pasar al frente. Igual puedes checar, por favor, si tenemos alguna pregunta en el chat o en la transmisión. A ver, tenemos aquí una pregunta. Hola Lourdes, buenas tardes, gracias por tu plática, está muy interesante. Mi pregunta es bien específica. ¿Qué tan viable es que un egresado de matemáticas vaya a desarrollar algún estudio de maestría en el área que está desarrollando, de verificación y de, que me dijiste, especificación? ¿Qué tanto puede aportar o qué tanto necesita más un alumno si es que está interesado en ir a estudiar estas cuestiones contigo? Sí, gracias por la pregunta. Pues un egresado de matemáticas o de matemáticas aplicadas, física, actuaría, no importa. Todos creo que coincidimos en que tenemos ciertas bases matemáticas bastante sólidas. Entonces, pues nada, más que las ganas de aprender, creo que es lo único que se necesitaría, que se interesen o que esa chispa de tratar de explicar por qué las cosas son correctas o de tratar de desarrollar sistemas que no tienen errores, no nada más computacionales, o sea, vuelvo a lo mismo. Hay muchos trabajos ahorita en desarrollo sobre la formalización de las matemáticas usando este tipo de asistentes o este tipo de lenguajes. Entonces, pues lo único que les podría comentar es que, pues eso, que sus bases lógicas estén bien, pero pues creo que todos las tenemos porque pues con eso es nuestro día a día para realizar demostraciones, ¿no? Eventualmente, pues eh, explorar este tipo de sistemas, pues es como aprender a programar en estos ambientes. Entonces, igual si tienen alguna experiencia de programación, en cualquier lenguaje de programación es bienvenida, porque pues eso ya también
tiene esa garantía de que nos hace estructurar nuestro pensamiento para programar, ¿no? O para tratar de abstraer las ideas y plasmarlas en otro lenguaje. Entonces creo que eso es como las dos cosas, ¿no? Ya tienen las cosas matemáticas, sería tal vez aprender o programar en algún lenguaje, el que sea, y pues las ganas de entrarle a esto que es todo un universo maravilloso. Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, a mí solo en particular. Eh, en la slide donde hablabas acerca de la verificación, mencionabas ahí algunas lógicas, la lógica de OR, y en la parte de probar y corrección, ¿qué tipo de lógicas serían las más empleadas? Las lógicas para corrección, que es el último rubro, ese es realmente lógicas de orden superior. Es decir, son lógicas que incluyen la lógica proposicional, lógica de primer orden, de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, así estructuralmente hacia el infinito. O sea, tenemos, digamos que el fundamento matemático que está detrás de estos asistentes de prueba son lógicas de orden superior que eventualmente me permiten ir a niveles de abstracción demasiado refinados, ¿no? Y eventualmente por ahí estoy ahorita trabajando un poco en lógicas de la relevancia para ver qué se puede obtener ahí en esas lógicas o cómo podemos embeber esas lógicas en estas lógicas de orden superior y también eventualmente pues cómo podemos trabajar con lógicas para consistentes, ¿no? Lógicas no clásicas en ese sentido, ¿no? Porque eso eventualmente también nos lleva a ciertos modelos de cómputo o ciertas nociones de cómputo que también son útiles para abstraer nuestra realidad y tomar decisiones bajo ciertas informaciones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues en este momento, si nos permites, vamos a dejar de compartir tu pantalla ¿Ok? para hacer, pues al menos ahorita de manera virtual, la Ujú. entrega del reconocimiento por tu participación. De todos modos, ya posteriormente Ok, te la haremos llegar. gracias, Vero. Te Ujú. agradecemos enormemente la participación. Ahorita, pues vamos a hacer una pequeña pausa para el café, pero continuamos con la sesión. Todavía tenemos dos pláticas más y al final la entrega de los reconocimientos. Si quieres acompañarnos, estaríamos encantados de que estés por aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, gracias a ustedes. Un aplauso, muchachos.